Mañana decías y anticipabas, bueno, qué es lo que va a pasar la próxima semana, ¿no? Porque continúan los reclamos, hasta el momento no ha habido ninguna oferta superadora, y por ende, esta semana que comenzaban las clases en la provincia de Río Negro, se comenzó con 2 jornadas, ¿sí? Tanto lunes o martes, o una medida de fuerza de 48 horas. ¿Qué va a pasar? Y si ha dado algún tipo de novedades en el transcurso de las últimas horas, vamos a hablar justamente con el vocal gremial, con Marcelo Nervi de UNTER, para conocer al respecto. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, ¿sí? Bueno, Marcelo, ¿algún tipo de novedad? Digamos, ¿cómo es la situación? Hace un rato mirábamos que en Godoy se levantaban cortes, digamos. Esto tiene, a ver, reclamos por todos lados, pero por lo menos hablemos de la UNTER. ¿Cómo es la situación? Bueno, en principio nosotros llevamos adelante, como bien anticipabas en la nota, una jornada de protesta el día lunes y martes de 48 horas, definida en el último congreso, en la cual, bueno, se rechazó la última oferta salarial del gobierno por varios motivos, aquellos que tienen que ver obviamente con la composición de la propuesta, en función de rechazar las sumas lineales, en las sumas que tengan carácter no remunerativo y no bonificables, que sabemos que generan un achatamiento de la pirámide salarial. Fueron los aspectos centrales, diríamos, para generar el rechazo a la propuesta salarial. En función de eso, bueno, se definen estas 48 horas de paro, con un alto nivel de adhesión en toda la provincia, más del 98%, lo cual, bueno, prácticamente, diríamos, fue casi total la adhesión a la medida, y una jornada del día martes regional, donde también se manifestó la expresión en distintos actos, en San Carlos de Bariloche, en Roca, Fiquemenuco y aquí en Viedma, la expresión unificada tanto de ATE como de UNTER, de la necesidad de una nueva propuesta salarial, que entendemos tiene que hacerse a través de los organismos oficiales, tanto la paritaria docente como la función pública al resto de los empleados estatales, y hasta el momento no hemos tenido ningún planteo, ninguna comunicación oficial con el gobierno de la provincia. Marcelo, el viernes creo que hablábamos con Rodrigo Buteler y decía que la última oferta es hasta donde más se podía estirar el gobierno. Yo te pregunto, ¿eso le dijeron a ustedes también? No, a ver, cuando hacen la última oferta salarial, el gobierno sabía que inclusive tanto para ATE como para la UNTER no era una propuesta que iba a satisfacer, porque de entrada nosotros ya habíamos anticipado, vuelvo a repetirte, que las sumas lineales generaban un achatamiento de pirámide, generaban una depreciación de salario en algunos cargos fundamentales que iban a quedar por debajo del proceso inflacionario. Entonces el gobierno mismo ya sabía que era una propuesta que de ninguna manera iba a resultar aceptable. Más allá de que en cada uno de los encuentros el gobierno había anticipado que estaba haciendo un gran esfuerzo, que tenía que ver con las negociaciones que estaba haciendo el gobierno de la provincia junto con otros gobernadores con el gobierno nacional. Entendemos el contexto nacional, creo que esto uno tiene puesta la mirada en lo que pasa en la provincia y atento a discutir las cuestiones de salario en la provincia, pero tiene la oreja puesta en lo que pasa a nivel nacional, la preocupación de lo que está pasando con los cambios políticos en el orden nacional y la realidad de lo que sucede, porque esos cambios que se suceden en el orden nacional tienen mucho que ver con frenar un proceso inflacionario que cuando empezamos a debatir en el primer semestre tenía que ver con una situación, y hoy esa situación que evaluábamos hasta junio, que evaluábamos en mayo cuando hicimos la aceptación del primer tramo de propuesta salarial, ha quedado totalmente desfasado, ¿no? Decíamos en marzo, abril, analizábamos que el incremento del costo de vida no iba a estar superando más del 49, 50, 51%, y hoy ya se habla del 70 y el 80%. O sea, estamos hablando de análisis totalmente
distintos de los que teníamos en un primer semestre a los que tenemos que evaluar para este segundo semestre. Bien. Marcelo, yo te voy a utilizar palabras de Buteler, pero sobre todo para ver si es la misma impresión, ¿no? Él decía que el desfasaje, digamos, de lo acordado anteriormente había sido de un 4%, ¿sí? Y que eso la provincia se comprometía a pagarlo. ¿Hasta ahí venimos bien? Hasta ahí venimos Hasta ahí venimos bien. Y que después... Pero ahí es donde se equivoca Buteler, porque la propuesta que hace el gobierno no equipara. Equipara solamente para el cargo testigo, que llega así a un 4%, pero cuando uno lo traslada al resto de los cargos, en muchos casos llega a 1,4, 1,7%. Entonces ahí ya arrancamos mal, porque en el diagnóstico estamos bien, pero en la respuesta que da el gobierno estamos mal. Bien, o sea que no es un 4% para todos, para que la gente entienda. No queda un 4% para todos. Y después lo que le llamaba la atención, vuelvo a utilizar sus palabras, es que se hiciese una medida de fuerza, sobre todo un paro lunes y martes, de un incremento a pagar. Digamos, no es que se estuviera debiendo algo, sino que era un compromiso que se tenía que tener a futuro. Es decir, qué raro que sea tan duro la medida de fuerza, teniendo en cuenta que esto más lo tenemos que pensar para agosto y septiembre. ¿Eso está bien? A ver, creo que no fue dura la medida de fuerza, había otras propuestas mucho más duras, mucho más firmes. Creo que es una propuesta y respuesta en función de que al gobierno se le había pedido empezar con el diálogo mucho antes, que no se empezó. Siempre nos pasa lo mismo, se dilatan los tiempos y después cerrar sobre el margen es muy distinto. Digo, recordemos que la primera propuesta hubo 3/4 intermedio, ¿no? La primera propuesta se arrancaba con una suma plenamente lineal de 5.000 y 6.000 pesos. Es más, después se modificó a 6.000 y 5.000 y después se transforman esa masa salarial se transforma en una primera parte lineal y ya en la segunda parte de manera remunerativa y bonificable. O sea que fueron modificándose las propuestas y que creo que con voluntad política y tiempo hubiera sido distinto el panorama, y eso depende de la voluntad política del gobierno. Y por otro lado, a ver, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de que por lo menos las propuestas salariales estén equiparando o por encima de un proceso inflacionario. Lo que ha hecho el gobierno no lo está generando por encima de ese proceso inflacionario. Y en segundo lugar, las garantías de que el propio gobierno cumpla con lo que ha comprometido con el ANSES, por ejemplo, en el caso de los docentes, que es que aquellas sumas que propongan las próximas paritarias sucesivas desde el 2022, desde enero del 2022 en adelante, tengan carácter remunerativo y bonificable para no afectar las cuestiones previsionales. Esto lo ha firmado la propia gobernadora de la provincia con el ANSES, que nos ha llevado a una fuerte discusión en función del convenio, y entendemos entonces que de esa manera los argumentos que puede plantear el ministro Buteler o el ministro Weiber tienen que responder a los propios compromisos que ha asumido su propio gobierno, no a lo que pueda discutir el sector de los trabajadores y trabajadoras. Bien. ¿Qué va a pasar la próxima semana, Marcelo? Bueno, nosotros tenemos convocado un congreso para el día jueves. Esperamos que en el transcurso de este tiempo el gobierno pueda convocar para hacer una nueva propuesta. Digo, sería muy lamentable que tengamos que evaluar, profundizar una medida, porque el gobierno no ha tenido la voluntad política de realizar una nueva propuesta salarial, y mucho más cuando sabemos que por lo menos el refinanciamiento de lo que es la deuda en el orden nacional ha tenido aspectos favorables, y que la propia provincia de Río Negro, junto con el resto de las provincias, también han tenido una mirada favorable que permitiría destrabar los conflictos en las provincias. Así que esperemos que nos puedan convocar y tener una nueva propuesta como para analizarla en el próximo congreso, que es el día jueves 4. Bien, esto no te lo he preguntado todavía, ya hace un tiempo que ha asumido el nuevo ministro Pablo Núñez, pero ¿cómo está la situación y la relación con el nuevo ministro? No, bien, el ministro al cual conocemos por distintos motivos, digo, hemos trabajado en anteriores gestiones desde su lugar que tenía desempeño, tanto de la dirección de nivel en su momento.
en el caso particular, pertenecemos al área técnica, al sector de las escuelas técnicas, así que tenemos conocimiento de esta situación, y también como vocal del gobierno, el ministro ha participado en varias oportunidades en gestiones anteriores, en reuniones bilaterales, hemos podido coordinar actividades como, por ejemplo, la formación de los compañeros y compañeras de las escuelas técnicas, o sea que esto nos permite quizás un diálogo más allá de diferencias que se puedan tener, frecuente, y dar la posibilidad de poder avanzar en los aspectos que hay que seguir trabajando. Así que en eso confiamos plenamente, en que ese diálogo se mantenga y que exista, vuelvo a repetirte, la voluntad política de solucionar este conflicto y avanzar en muchos temas. Tenemos pendiente la titularización, el ingreso a la docencia estaba previsto para agosto, septiembre, y eso es algo que tenemos que retomarlo. Hay muchos trabajadores y trabajadoras en la provincia que están esperando esa estabilidad laboral. Marcelo, te agradezco muchísimo. Ojalá que haya novedades antes del Congreso y que sean positivas, ¿eh? Gracias a vos, Pablo, un abrazo grande. Hasta luego. La palabra de Marcelo Nervi, vocal gremial de UNTER, bueno, contando la situación, sobre todo para ir conociendo nosotros en esta jornada de viernes qué es lo que se tiene previsto para la semana que viene, el jueves, el Congreso, y la espera de la UNTER que antes del jueves el gobierno dé señales de vida y a lo mejor, ¿por qué no?, una propuesta superadora a lo que se ha dado en este momento. Bueno, por eso lo bueno de escuchar, por un lado, si nosotros nos quedamos con el argumento de Buteler, ya le compensamos el 4% del desfasaje de la inflación al primer acuerdo por el primer semestre, y según la visión de UNTER, o en este caso de Marcelo Nervi, fíjense que ese 4% arranca en un 4, pero a medida que se va estirando con los cargos superiores termina en 1,5. Así que por eso siempre tenés que tener las dos campanas para conocer un poquito más de la realidad. Primer punto a resolver, eso de compensar el 4% entre lo acordado y la inflación que ya se determinó en el país. Y luego, cómo se dan los futuros incrementos para agosto, septiembre y octubre, aparentemente no por más de 3 meses, pero todavía eso no hay una resolución favorable. 9:28 minutos en toda la República Argentina. Como cada mañana te sumás con nosotros a esta primera mañana a través del 2920-48-3304. Línea directa también con nuestra producción. Si tenés alguna novedad para contarnos, lo que vos desees, en el 1527-60-62. Haciendo Patagonia. Hasta las 11 de la mañana.